Muy buen día, jóvenes. Hoy vamos a dar inicio a nuestra primera clase de la segunda unidad, correspondiente a procesos y funciones biológicas. En esta clase vamos a ver funciones hormonales, sexualidad en la biología, métodos anticonceptivos, función inmunológica. Y para poder entender un poco de estas, vamos a dar una breve introducción que corresponde a nuestro primer acercamiento de cómo funciona el cuerpo humano, ¿ya? Que es en base a dos tipos de sistemas. Uno es el sistema endocrino que vamos a ver hoy. Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta que el sistema endocrino es un tipo de comunicación. Este tipo de comunicación eh, puede darse de dos distintas formas. Una es que nosotros, por ejemplo, en la naturaleza podemos ver un relámpago y estos relámpagos van a ser rápidos, van a generar una respuesta muy rápida, pero así como comienzan rápido, también van a desaparecer rápido. Mientras que el ciclo del agua es un proceso lento, ¿cierto? En donde el agua se evapora, forman las nubes, estas luego tienden a formar la lluvia y este proceso es bastante más largo que un relámpago, ¿ya? Entonces tenemos un proceso que es rápido y a su vez es de corta duración y tenemos un proceso que es corto, perdón, que es lento y de larga duración, ¿ya? Estos dos tipos de sistemas nosotros los podríamos asemejar con los sistemas que funcionan en el cuerpo humano, ya que tenemos dos tipos de sistemas. Uno es el sistema nervioso y otro es el sistema endocrino. A grandes rasgos, el sistema nervioso es rápido y de corta duración, así como lo son los relámpagos, los rayos, mientras que el sistema endocrino es lento y de larga duración, así como lo son el ciclo del agua. ¿Ya? Entonces, si nosotros podemos ejemplificar esto, el sistema nervioso, por ejemplo, si va a controlar acciones como si es que yo quiero mover, por ejemplo, mi dedo índice, van a haber neuronas en nuestro cerebro, en nuestra corteza frontal, en donde estas van a generar un impulso nervioso que va a viajar a través de axones, se van a comunicar con otros y van a llegar hacia los músculos para poder generar el movimiento de mi dedo índice. Y todo esto ocurre en menos de un segundo, y a medida de que la señal deja de producirse, mi dedo va a dejar de contraerse, ¿ya? Mientras que el sistema endocrino es un poco diferente. Imagínense como si nosotros virtiéramos agua en un vaso de agua. Tenemos un vaso de agua, acá lo voy a dibujar. Tenemos nuestro vaso de agua y nosotros le ponemos jugo o colorante. El colorante lentamente se va a ir dispersando hacia los otros lados, ¿ya? Hacia los otros sectores del agua. Algo similar ocurre con el sistema endocrino, ya que este funciona en base a hormonas que se vierten en algún punto y estas hormonas van a viajar a través del flujo circulatorio y van a ir hacia los distintos centros y el flujo circulatorio es bastante más lento que un axón que vemos acá a la izquierda, ¿ya? Los axones del sistema nervioso son rápidos, mientras que el sistema circulatorio es más lento. Yo produzco una hormona y esta hormona tiene que pasar por eh, distintos vasos sanguíneos para poder llegar hacia el lugar en donde van a ejercer la función. Pero así como son más lentos, la respuesta también es más duradera, como lo vamos a ver en las siguientes clases. Entonces, el sistema nervioso va a estar dado por la comunicación neuronal, neuronas que están comunicándose y que hay neuronas, por ejemplo, las de el equilibrio que pueden descargar hasta 400 veces en un segundo. Esto es sumamente rápido, ¿ya? Y está el sistema endocrino, que es un sistema en donde se vierten ciertas moléculas por la sangre y estas moléculas por la sangre van a encontrar a su lugar, su tejido objetivo, van a encontrar el punto en donde van a ejercer su función, ¿ya?
Entonces, el sistema endocrino, que es el que vamos a ver hoy, va a desempeñar funciones de integración, de regulación y de coordinación de distintos órganos, ¿ya? Y esto lo hacen a través de hormonas. Y estos, como les mencionaba, tienen una función más lenta, más duradera y una función generalizada, ya que si es que yo vierto, si es que yo vierto una hormona a la sangre, no va a llegar solamente a este punto, sino que va a llegar hacia todos los puntos que tengan la capacidad de reaccionar con estas hormonas. Y eso es algo que vamos a ver ahora en un poquito más de detalle. Acá en la imagen voy a ver si es que puedo borrar. Denme un momento. No puedo borrar, pero en la imagen se ve que si nos acercamos podemos ver que en la imagen hay un triángulo y acá hay una forma de triángulo y acá hay una forma de triángulo, ¿ya? Esto quiere decir que estas hormonas que van por el torrente sanguíneo van a ejercer su función solamente sobre los puntos en donde tengamos receptores para los triángulos. Si es que este punto no tiene ningún receptor para los triángulos, no va a ejercer ninguna función con esta hormona. ¿Ya? En esto funciona. Necesitamos que la célula a la cual o el tejido al cual va a llegar esta hormona tenga el receptor o tenga la capacidad de reconocer la hormona. ¿Ya? Y por esto la función es más generalizada porque van a responder todos aquellos que tengan el receptor para la hormona. No va a ser en algún punto específico como en el sistema nervioso. ¿Ya? Y este busca mantener el equilibrio o la homeostasis. La homeostasis se refiere al proceso de mantener todo en equilibrio dentro del cuerpo humano. Nosotros sabemos que el cuerpo humano tiene cierta temperatura alrededor de los 37 grados. Si es que está más alto, tenemos fiebre. Si es que está más bajo, tenemos hipotermia. Entonces nosotros buscamos siempre estar en los 37. Independiente de que haga frío afuera, de que haga calor, nosotros vamos a tener medios para poder mantener esta homeostasis que involucra mantener la temperatura, involucra mantener el equilibrio electroquímico, el pH, los niveles de azúcar. Todo eso se busca mantenerlo regulado dentro del cuerpo humano, ¿ya? Y esto lo vamos a hacer a partir del sistema endocrino. Entonces, como les mencionaba, el sistema endocrino va a buscar mantener la homeostasis que vemos acá arriba. Y esta homeostasis va a mantener la temperatura, ya sea haga calor o frío, va a mantener el gradiente electroquímico, no el gradiente como tal, sino que va a mantener el equilibrio electroquímico, los niveles de sodio, los niveles de azúcar, de potasio en sangre, y va a mantener el nivel de azúcar. Por eso, por ejemplo, cuando nos da calor, cuando estamos en un ambiente de mucho calor, generamos sudor para liberar este calor, ¿ya? Y esto en forma de liberación de agua. Mientras que cuando tenemos frío generamos estos temblores para poder intentar generar en base a fricción, en base a movimiento, una mayor temperatura. Al igual que, por ejemplo, si estamos deshidratados, nos va a dar sed. Si es que si es que no hemos comido, nos va a dar hambre para poder mantener este equilibrio de electrolitos, este equilibrio de azúcar dentro del cuerpo, para que éste pueda funcionar en un grado óptimo en las mejores condiciones posibles. Y el sistema endocrino está formado por un conjunto de glándulas. El sistema endocrino está formado por estructuras que van a liberar hormonas, a las cuales vamos a llamar glándulas. Acá, por ejemplo, no puedo rayar, pero encontramos el tálamo y la hipófisis, ¿ya? El hipotálamo, perdón, y la hipófisis, ¿ya? Acá encontramos las glándulas paratiroideas, el timo, las glándulas renales y suprarrenales, el páncreas,
Acá están los riñones y sobre los riñones están las glándulas suprarrenales. Acá está el páncreas en medio y acá están los órganos reproductores, ¿ya? En estos órganos reproductores, tanto para personas que nacen con vagina o pene, estos también van a secretar hormonas para mantener ciertos niveles hormonales dentro del cuerpo, ¿ya? Y muy importante, estas hormonas se transportan a través de la sangre. Es esto por lo cual nosotros llamamos el sistema endocrino. Y las hormonas son mensajeros químicos. Estos mensajeros químicos pueden ser de origen peptídico o lipídico. Como vimos en las primeras clases, lo peptídico se refiere a esta unión de aminoácidos que va a formar las proteínas, mientras que lo lipídico se refiere a una cadena de ácidos grasos que es de tipo apolar, ¿cierto? Que no es soluble en agua y esto es distinto tipo de hormonas que se pueden secretar, peptídico como lipídico, van a tener su función dentro del organismo, ¿ya? Y si es peptídico o lipídico, va a determinar cómo actúan estos, cómo ingresan dentro de la célula. Y el otro grupo de mensajeros químicos que existen, como les mencionaba, son los neurotransmisores, que funcionan en el sistema nervioso, ¿ya? Y esto posiblemente los veamos más adelante. Ahora nos vamos a enfocar en lo que son las hormonas. Entonces las hormonas van a secretar las glándulas que vemos acá, los riñones, glándula suprarrenal, timo, tiroides, hipófisis, hipotálamo, van a secretar hormonas al torrente sanguíneo. Y estas hormonas van a llegar hacia un punto en específico que es en donde están los receptores, que va a ser el tejido diana, tejido blanco o receptor, ¿ya? Tiene esos distintos tipos de nombres. ¿Y cuáles van a ser el tejido diana, blanco o receptor? Va a depender de la hormona. Por ejemplo, acá vemos una hormona con forma de triángulo y vemos que acá tenemos una célula con el receptor para el triángulo, ¿ya? Entonces, la célula diana para esta hormona o el receptor para esta hormona sería esta célula del medio que tiene el receptor específico para el triángulo. Si es que no tiene el receptor para la hormona, no es el tejido diana, ¿ya? Y en el sistema endocrino va a utilizar el sistema circulatorio como medio de transporte para transportar estas sustancias químicas llamadas hormonas. ¿Ya? Entonces vemos que acá tenemos las glándulas y estas glándulas van a estar conectadas al flujo circulatorio, al aparato cardiovascular, y el aparato cardiovascular va a transportar estas hormonas de esta forma a los distintos puntos que va a llegar la sangre. ¿Ya? De esta forma van a poder llegar estas hormonas a su tejido diana, su tejido receptor o células blanco, ¿ya? Y esta célula diana eh, puede tener distintas funciones y esta función va a estar dada por el tipo de célula y por el receptor que ésta contenga. Pero la función va a estar siempre dada siempre que exista la hormona. Una vez que exista la unión entre la hormona con el receptor, se va a desencadenar una respuesta. ¿Ya? Si es que no existe receptor, no se va a desencadenar respuesta, ¿ya? En algunos casos se le llama hormona, perdón, en algunos casos se le llama ligando a las hormonas, ya que eh, en cierto punto esto genera una unión, como se ligan hormona y receptor, ¿ya? También lo pueden encontrar como ligando. Y cuando se une la hormona al receptor van a generar esta respuesta, ¿ya? Y ahora el receptor puede estar cerca, medianamente cerca o lejos, ¿ya? Dentro de una célula podemos encontrar que esta célula se puede estimular a sí misma enviando una hormona que va a ser recibida por ella misma, tanto por el medio exterior como por el medio interior. Y a esto le vamos a llamar
comunicación de tipo autocrina o señalización autocrina, en donde la célula se va a estimular a sí misma o va a generar una respuesta en sí misma, ¿ya? Si es de una célula con las células vecinas, vamos a tener una comunicación de tipo autocrina o señalización, paracrina o señalización paracrina, ¿ya? Y esto permite la coordinación de todo un tejido en conjunto. Y si es que está lejos, vamos a utilizar el sistema endocrino, en donde vamos a utilizar como carretera, como nuestro medio de transporte, la sangre, ¿ya? Y esto se hace para comunicar estructuras que están bastante lejos entre sí. Por ejemplo, la hipófisis que está acá va a enviar una hormona hacia el sistema reproductivo, pero esto no está muy cerca. Entonces, para poder llegar cerca, va a utilizar el sistema, o para poder, perdón, esto no está muy cerca, y para poder llegar a esta estructura que está lejos, vamos a utilizar el sistema circulatorio para que este sistema circulatorio envíe estas hormonas hacia su destino, hacia su tejido diano, células blanco o receptor, ¿ya? Entonces, el sistema endocrino está eh, caracterizado para transportar las hormonas, y estas hormonas habitualmente van a tener su tejido diana en un grado mayor de lejanía. Y tenemos distintas glándulas. Ya sabemos que depende de qué tan cerca esté el receptor, eh, nos va a dar el tipo de comunicación que tenemos, si es autocrina, si es dentro de la misma célula, paracrina, si es el receptor de las células vecinas, y si es endocrina en células que están muy lejos. Pero vemos que acá todas las células emiten las hormonas, pero las células pueden emitir hormonas de manera distinta, las pueden emitir de manera merocrina, apocrina y holocrina. Entonces, en las células de tipo o las glándulas de tipo merocrina va a haber una secreción hormonal y la célula va a mantenerse intacta, mientras que en las glándulas de tipo apocrina, la célula va a enviar pedacitos de su citosol, ¿ya? Esto quiere decir que acá tenemos un ejemplo de una célula de tipo merocrina o una glándula merocrina. Si ésta envía un pedazo de su citosol y termina reduciendo su volumen, hablaríamos de una célula de tipo apocrina. Y si es que ésta se destruye para poder enviar una señalización, estaríamos hablando de unas glándulas de tipo holocrina, ¿ya? Entonces, las glándulas salivales son son un ejemplo de glándulas merocrinas que se mantienen tal cual envían las hormonas, ¿ya? Se mantienen tal cual, y no hay daño de estas. Las células o en las glándulas apocrinas, como son en las glándulas mamarias, estas van a enviar pedazos de su citosol. Va a disminuir el volumen de esta, pero no va a haber destrucción. Y en las glándulas de tipo holocrina va a haber una destrucción de la célula, y el contenido de la célula se va a enviar hacia el medio externo. Y tenemos los tipos de secreción, en donde tenemos las secreciones de tipo exocrinas, en donde se vierte el contenido al exterior o hacia una cavidad a través de un conducto especial, o directamente como glándula directamente hacia el tejido, como las glándulas salivales, sudoríparas o sebáceas. Y están las glándulas endocrinas que, como ya habíamos mencionado, estas glándulas endocrinas van a vertir su contenido hacia el sistema circulatorio, directamente a la sangre, como por ejemplo la hipófisis o la tiroides, ¿ya? Y uno de estos ejemplos es uno que vimos en las clases anteriores, que sería el páncreas, que como vimos el páncreas tenía una función de tipo endocrina y una función de tipo exocrina. Y acá hacemos la relación de por qué las células
o por qué las glándulas se llaman endocrinas y exocrinas. Las glándulas exocrinas del páncreas van a liberar su contenido mediante este conducto pancreático hacia el tracto gastrointestinal. No va a la sangre, por lo tanto exocrina. Mientras que las glándulas endocrinas van a vertir su contenido, insulina y glucagón, para poder mantener los niveles de azúcares normales en sangre o dentro de un rango en la sangre, y lo van a vertir hacia el tracto o, perdón, el sistema circulatorio, ¿ya? Entonces, de esta manera vamos uniendo un poco los conceptos. Vamos uniendo un poco el concepto de, uno, glándula endocrina, ¿ya? Como son las glándulas endocrinas del páncreas que vimos en las clases anteriores, que van a secretar insulina y glucagón para poder regular el nivel de azúcar en la sangre. Y cuando queríamos regular los niveles de azúcar en sangre, llamábamos a esto homeostasis, ¿ya? Este es un ejemplo de cómo las hormonas que se secretan al torrente sanguíneo regulan la homeostasis, que van a regular la temperatura, van a regular ciertos factores hormonales, que van a regular el equilibrio electroquímico, van a regular además los niveles de azúcar y de distintos electrolitos, ¿ya? Y también existen las glándulas mixtas o anficrinas que tienen la capacidad de liberar eh, hormonas o liberar su contenido hacia el torrente sanguíneo, siendo endocrina, y hacia el exterior mediante un conducto, siendo exocrinas, ¿ya? Y como les mencioné en un principio, estas glándulas pueden ser peptídicas, perdón, estas hormonas pueden ser peptídicas o pueden ser esteroideas o lipídicas, ¿ya? Recordemos que los esteroides son un tipo de lípidos. Y estas distintas moléculas, em, estas distintas hormonas van a ser transportadas a través de la sangre. Y dependiendo si son peptídicas, como les mencioné, las hormonas peptídicas van a estar, perdón, cambié la diapo sin querer, las hormonas peptídicas van a estar formadas por aminoácidos, ¿ya? Pueden ser una hormona amina en caso de tener solamente un aminoácido, peptídica en el caso de tener una pequeña cadena, y una hormona proteica en el caso de tener una larga cadena, ¿ya? Sin embargo, todas estas van a ser hormonas peptídicas, ya relacionadas a aminoácidos que van a formar una proteína, mientras que las hormonas de tipo esteroidales van a ser hormonas de tipo lipídicas, las cuales van a estar formadas por lípidos, ¿cierto? Estos lípidos que tienen la característica de ser apolares, ¿cierto? Y que no tienen carga, y esto va a ser de suma importancia para lo que vamos a ver ahora, ya que, como vimos en las primeras clases, tenemos esta membrana plasmática, y a través de la membrana pueden pasar ciertas estructuras por difusión simple, ¿cierto? Como son los gases como el CO2, como son el oxígeno, como es el agua, que iba a ser una excepción, ¿cierto? Y estas moléculas que pueden difundir simplemente a través de la membrana, lo iban a hacer ya que poseían distintas características, como son de bajo peso molecular y ser de tipo apolar. Entonces, como ya sabemos, las hormonas peptídicas o no esteroideas son de tipo polar. Esto quiere decir que no van a poder pasar a través de la membrana, y por lo tanto los receptores para las hormonas peptídicas, los receptores proteicos, van a estar a nivel de la membrana, porque la hormona proteica o no esteroidea no puede pasar. Entonces tenemos que poner a su receptor afuera, y el receptor
va a unirse a esta hormona y va a generar una reacción, ¿ya? Mientras que las hormonas esteroidales sí pueden pasar a través de la membrana porque son de tipo apolar, ¿ya? Y al poder pasar a través de la membrana, estos se van a encontrar con sus receptores intracelulares. Esto quiere decir que los receptores están dentro de la membrana, están dentro de la célula. Y esto es gracias a que las hormonas esteroides pueden pasar a través de la membrana. Y dentro de ellas van a encontrar su receptor y van a producir esta reacción. ¿Ya? Acá tenemos otro ejemplo en donde vemos que las hormonas de tipo proteicas o no esteroidales tienen que encontrarse con el receptor afuera, mientras que las hormonas esteroideas o lipídicas pueden llegar y pasar. ¿Ya? Y como habíamos mencionado, el agua era una excepción, ya que el agua es de tipo polar y esta puede pasar a través de la membrana. Y lo que podía pasar tenía que tener la característica de ser apolar. Y ahora vamos a ver que para la difusión simple o para el transporte de hormonas a través de la membrana teníamos otra excepción, que es la tiroxina, una hormona proveniente de la tiroides que es una hormona de tipo proteica, es una hormona no esteroidea, pero esta puede pasar a través de la membrana, ¿ya? Esta es otra excepción, ya que posee un grupo y este grupo me parece que es el grupo tiroxina de la hormona tiroxina. Iba a ser el yodo, el cual le iba a permitir pasar a través de la membrana, ¿ya? Y una vez que tenemos estas hormonas con los receptores, vamos a tener una función de regulación, ¿ya? Una vez que una glándula secreta una hormona, esta hormona produce una reacción, podemos tener dos tipos de mecanismos o dos tipos de feedback, ¿ya? Tenemos el feedback que es de tipo negativo, feedback negativo o retroalimentación negativa. Esto quiere decir que una glándula secreta una hormona, esta hormona produce una reacción y la célula blanco o el tejido blanco o diana va a decir, ya no quiero más reacción, deja de producir la hormona. Y de esta forma encontramos los niveles de esta hormona regulados, ¿ya? Este feedback negativo lo que va a hacer es hacer que las cosas no vayan hacia un extremo. Por ejemplo, yo tengo hambre, ¿cierto? O, o tengo sed. Una vez que tengo sed porque tengo bajo volumen de agua en mi sangre. Se secreta una hormona que me va a producir sed, tomo agua, tomo agua, tomo agua y llega un punto en donde las células ya van a sentir que tienen un alto nivel de agua. Entonces van a enviar una señal para decirle a la glándula que me produce sed, deja de producir esta hormona que me produce sed porque ya estoy en los niveles normales, ¿ya? Esto funciona en base al feedback negativo. Entonces tenemos el feed- feedback negativo y tenemos el feedback positivo. El feedback positivo va a ser aquel que una hormona, una glándula, perdón, produce una hormona y el tejido diana va a decir necesito más de esta hormona. La glándula va a producir más hormonas y el tejido diana va a decir que necesita más y así vamos a llegar a un extremo. El feedback positivo se da en situaciones puntuales, como por ejemplo son las contracciones durante el embarazo y durante la lactancia, en donde por ejemplo durante la lactancia el recién nacido va a producir la succión del pezón. La succión del pezón va a hacer que se libere oxitocina y lactasa, perdón, prolactina, y esto va a hacer que se produzca más leche, el bebé siga succionando y así un círculo vicioso. De esta forma,
El feedback negativo lo que va a hacer es asegurarse de que eventos que son cruciales en la biología ocurran. Ocurren, como les mencioné, durante el amamantamiento y durante el embarazo, perdón, durante las contracciones uterinas en el parto. Y esto es para asegurar que, por ejemplo, se produzcan de manera correcta las contracciones para que no hayan complicaciones en el embarazo. Si no existiera el feedback positivo durante este, existirían un sinfín o existía un mucho mayor porcentaje de complicaciones durante el embarazo y por lo tanto alteraciones para los recién nacidos, ¿ya? Entonces tenemos el feedback negativo que iba a mantener todo como dentro de un rango para que no pasara un límite y tenemos el feedback de tipo positivo que iba a ser extremar. Llevo las cosas para que se produzcan más y así. Produzco más, el receptor me pide más, produzco más, el receptor me pide más y de esta forma vamos haciendo este círculo vicioso. Y las funciones de estos y estas distintas hormonas van a tener una función en particular y van a poder regular de distintas formas el tejido diana. Este tejido diana o blanco va a poder ser estimulado por una hormona, va a tener una función estimulante, por ejemplo la hormona folículo estimulante, la FSH, en donde vamos a aumentar la actividad de un tejido, ¿ya? Luego tenemos una función inhibitoria en donde vamos a disminuir la actividad o función de un tejido. La función antagonista en donde una hormona y otra tienen funciones opuestas y estas pueden ser, por ejemplo, la insulina y glucagón para aumentar o para reducir los niveles de azúcar en sangre. Y otra función es el efecto sinérgico, ¿ya? El efecto sinérgico lo que hace es generar una respuesta aún mayor. Funcionan bajo el concepto de 1 más 1 es igual a 3 y es porque una hormona va a producir una respuesta. Por ejemplo, una hormona produce que se liberen tales moléculas. Otra hormona produce que se liberen otras moléculas. Pero la suma de uno y 2 van a producir que se liberen muchas más moléculas. ¿Ya? Estas van a ser... esto va a ser el efecto sinergista, ¿ya? O el efecto sinérgico que va a hacer que haya una respuesta mayor que cada uno de sus componentes por separado, ¿ya? Y luego está la función trópica que va a alterar el metabolismo de un tejido de otro tejido endocrino. De esta forma, las distintas glándulas eh, van a secretar hormonas a través de la sangre y estas glándulas van a tener una regulación de distinta forma en los distintos tejidos del cuerpo, ¿ya? Y vemos que existen estas distintas glándulas, ¿cierto? Cada una va a tener hormonas en particular que producir, por ejemplo, el hipotálamo que va a producir la TRH, dopamina, somatostatina, vasopresina, y cada una va a tener una función en particular. Y estas funciones en particulares vamos a verlas en otra diapositiva más adelante o en otras clases más adelante, ya que son muchas y muy específicas y estas no se ven de manera tan específica si involucradas en la PAES, ¿ya? Así que como tal no las vamos a ver todas, pero vamos a ver las más importantes y las que se enfocan en las características sexuales que veremos en las próximas clases, como son, por ejemplo, las hormonas producidas por el sistema reproductivo y las hormonas producidas por el eje hipotálamo hipoficiario, ¿ya? Y con eso concluye nuestra clase introductoria del día de hoy. Espero le vaya muy bien. Nuestra próxima clase va a ser acerca de ciclo ovárico y uterino
y su regulación hormonal. Que tengan un muy buen día y nos vemos. Chau, chau.